Benvenuti todo el mundo a un nuevo vídeo de cervezas, tapas e historia. Hoy en día se habla mucho de la tecnología, de los avances técnicos que se han tenido, de las IAs y el cómo se han ido desarrollando hasta el día de hoy. Así, he pensado, y mi compañero también ha pensado, en recalcar algunos inventos que quizás no son tan conocidos como inventos que no son europeos o que no son occidentales, sino que surgieron en otras zonas del mundo durante la antigüedad. Concretamente vamos a tratar. Y así quiero aclarar que voy a tener en cuenta tanto la difusión interna, es decir, lo que se organizó y se produjo dentro del territorio donde se crea, hasta la relevancia que tuvo dentro de la lista. Debido a que de lo contrario me tiraría todos los días diciendo inventos, por ejemplo, la brújula, ¿vale? En el caso, vamos a ver unos 10 inventos. Así que empezamos. Las armas de repetición. Este primer invento es quizá el más antiguo precedente de las armas automáticas, como la Gatling, es decir, una ametralladora, teniendo su ejemplar más antiguo en la ballesta de repetición china, ubicado en el siglo IV a.C. Sin embargo, el inventor al que se atribuye es posterior, Zhuge Liang, que era un estratega chino en el marco del periodo de los Tres Reinos, que era una división del antiguo imperio chino en tres grandes reinos enfrentados. Esta ballesta originalmente disparaba con un cargador que tenía en la parte superior a 2 o 3 flechas por segundo, lo cual era bastante efectivo, pero acaba pudiendo disparar hasta 10, teniendo una cadencia brutal, como os podéis imaginar con eso. Aunque su uso se extendió tanto que cuando se dejó de usar fue en la guerra sino-japonesa a finales del siglo XIX, cuando ya teníamos rifles y armas modernas, por ende era absolutamente inútil, donde ya estaba obsoleta. Los principales defectos de esta arma eran que al disparar varias flechas seguidas era difícil apuntar por el retroceso y por la cadencia, y además tenían mucho menos alcance, cosa que se suplía poniéndose esta en la cadera, ¿vale? O sea, tú te apoyabas en la cadera y disparabas. Y aunque eso te dificultaba también y no podías penetrar armaduras pesadas porque tenías que tener flechas ligeras, luego se va a ir adaptando poniendo flechas pesadas y creando modelos más grandes para poner en las puertas de los muros de los fuertes para defender puntos concretos. Porque claro, tú imagínate que tú entras por una puerta y te ves una ballesta grande que te mete 10 flechazos automáticamente. A ti y a cuántos más se lleva por delante. Exactamente. Vamos con el segundo invento, el papel. Este papel también es chino, nunca mejor dicho. Es un invento bastante importante que se crea alrededor del siglo II por un eunuco de la corte Han Oriental, que es una de estas dinastías que he mencionado antes. Lo que pasa es que China tiene muchos cambios dinásticos, ¿vale? Es una dinastía importante. Habría que hacer una serie sobre China. Con un uso que se extendió a la burocracia interna del reino y que rápidamente va a llegar a otros lugares. De tal manera que en el siglo VII, 5 siglos después, pensá que China es bastante grande, entonces que tarde 500 años no es ni mucho. No llega a otros lugares, concretamente a Corea y Japón. Mientras que Asia Central va a tardar un siglo más, en el siglo VIII. De esta manera, que en el siglo VIII coincide con el auge de los musulmanes, van a controlar el territorio, llevándolo hasta sus fronteras con Europa, viendo el primer uso de papel en Europa, en España, en la fábrica de Játiva, creada en 1056. Los motivos de que surgiera en China papel no es otro de que no había grandes soportes blandos con una fuerte tradición en el país, como era el pergamino o el papiro en Europa, ¿entendéis? Que venía de época romana y época griega. Además de la imaginación de este eunuco que he dicho de turno, por innovar abaratando costes ya que estábamos. El tercer invento es la pólvora, otro invento chino. Si es que los chinos lo han inventado todo. Porque el origen de la pólvora, además, no tenía un uso bélico, como se conoce hoy en día, sino que su función original era buscar un elemento o mezcla que diera la vida eterna entre los intelectuales taoístas, una corriente filosófica china, también bastante intelectual y científica, que va a pasar el descubrimiento a una cierta aplicación a la medicina en el siglo V. De tal forma que en el siglo XII va a ser cuando por primera vez se empiezan a hacer armas rudimentarias como cohetes, o sea, literalmente fuegos artificiales usados para la guerra. Mira, Kung Fu Panda 2, quien haya visto Kung Fu Panda 2 sabe cómo son las primeras armas de fuego chinas. Pero quien de verdad le va a dar un uso más potente es la dinastía Yuan, que es una dinastía que es extranjera, que son los mongoles, que se expanden por todo el mundo y toman China y forman su propia dinastía en el territorio. Y como justamente se están pegando con absolutamente todo el mundo, la gente ve eso y dice, ostras, eso que hace ruido, echa humo, explota y acaba de matar a mi amigo, me da a mí que yo también lo quiero, porque pega bastante fuerte. Y así va a surgir este invento por todo el mundo. Cuarto invento, la imprenta. La imprenta, tan importante para entender el mundo hoy como lo conocemos, e implantada en Europa durante la Edad Moderna con la imprenta de Gutenberg, tiene un uso mucho más antiguo.
concretamente en el siglo XI por Bi Sheng, un plebeyo chino que probablemente fuera copista y creó la primera imprenta para facilitar la copia de textos, usando piezas de porcelana que tenían los caracteres chinos, que eran, por cierto, muchos y muy complejos, de tal manera que era bastante malilla la máquina, pero era la primera que se hace. La importancia de este invento se mostró en modelos posteriores, tanto en la propia China, que se fueron mejorando y afinando, como en Corea, un modelo bastante certero, pero que no se expandió por el resto del mundo, y el mundo árabe, donde surgieron inventos parecidos, pero que no llegaron a ser una imprenta. Aunque evidentemente la primera imprenta moderna es la europea, ¿vale? Por el simple motivo de los avances técnicos que tenía. Con el quinto invento nos vamos a la liofilización, que tú dices, ¿y esto qué es? Pues resulta que es la conserva. Los primeros intentos de conservación de alimentos. Cosa que es un invento de los incas. Sí, sí, de los incas, de los que estaban en el Perú y que conquistan los españoles con Pizarro, esos mismos. Estos es un método que crean en el siglo II antes de Cristo para los productos que tienen en los almacenes, lo colocaban en zonas de montañas altas para que en las estaciones de frío se congelase. Y claro, como se ha congelado y se queda ahí, conforme va bajando la temperatura se va descongelando. De manera que tienes una reserva bastante potente y que se conserva bien. Esto parece poco importante, pero esto garantizaba la supervivencia de muchos pueblos para cosas como asedios, para cosas de que ha habido un mal cultivo, y hoy en día se sigue viendo sus plasmaciones porque además sirve para cambiar la forma de los alimentos a una más transportable, como por ejemplo las pastillitas de café. ¿Vale? Después nos vamos con nuestro sexto invento, que son los altos hornos. Los altos hornos es algo vital para el desarrollo de la metalurgia moderna, debido a que servía para la creación de lingotes de hierro y acero, que como sabéis se usa básicamente para absolutamente todo. Más antiguamente, es cierto, porque hay nuevos materiales hoy en día y aparte se han descontinuado, pero era un material que se podía vender y era bastante productivo para crear manufacturas, armas y viceversa. Su invento se remonta a África, bien, no estamos en China otra vez, en torno al 1000 y el 900 a.C., en lo que por aquel entonces era el territorio de Nubia, no sabiéndose bien si puede ser en Axum o en Meroe, que son dos territorios diferentes. La importante es que estaban en la zona sur de Egipto, conservando algunos vestigios de estos hornos. Aunque hay teorías que dan la invención a China, que es bastante posterior del siglo V a.C., está claro por el tipo de vestigio encontrado arqueológicamente hablando, que son restos de la fundición, que la mayoría de investigadores atribuyen el invento al territorio africano. Para que veáis la importancia de este invento, los altos hornos se utilizan hasta el siglo XX. La metalurgia en el norte de España es tan importante porque tiene los altos hornos del norte. E incluso Mao Zedong los pensó en usarlo constantemente para sus proyectos económicos, para que se vea la importancia de este invento. Creo que he dicho Zedong, sí, bueno. El séptimo invento, vamos a pasar aquí como el que no quiere la cosa, rapidín y tranquilín. El abaco. El abaco es un invento que hoy en día pues ya no está tan de moda como antes, pero que servía para llevar las cuentas porque podías hacer, por un lado, operaciones aritméticas bastante sencillitas y un cálculo básico. O sea, que servía además para enseñar matemáticas. Alguna gente, por ejemplo, de mi edad, habréis usado un abaco de chico. Ahora bien, hay un problema sobre el no invento de este. Porque los expertos están bastante divididos entre dos teorías. China, que se tiene más o menos datado, y el Sáhara. Porque hoy en día se conservan juegos en las culturas de los pueblos provenientes de este lugar que parecen venir de una misma lógica similar al abaco. Mira, hay un youtuber y un streamer que es Jagger, ¿vale? Que hizo una visita a África y estuvo en contacto con una tribu que tenía un juego con piedras que sigue más o menos la misma lógica. Entonces, pues él tiene un vídeo explicándolo. Yo lo recomiendo. Es interesante de ver. Lo cierto es que el misterio de este invento, parece ser bastante potente, habiendo un lapso posible de unos 500 años, desde el primer milenio hasta el 500 a.C. Además de un uso documentado por primera vez en Grecia durante el siglo IV a.C. Es decir, hay una Iliada que yo no me voy a meter por simple motivo de que no soy un experto en el tema. Me he informado, pero es lo que se puede. Octavo invento, la palanca. Sí, literalmente una palanca. ¿Qué esperaba que fuera? Es una palanca. Y no solo eso, sino que no es una palanca de toda la vida de hierro, sino que me refiero a la idea de hacer palanca, que es un invento mesopotámico del tercer milenio antes de Cristo que se usaba para cigoñales. Tú dirás, ¿qué es un cigoñal? Pues una palanca para sacar agua de un pozo con facilidad. Como curiosidad de esto, quiero mencionar, para dar más validez a este invento y a su importancia, está la frase de Arquímedes que decía, dame un punto de apoyo y moveré el mundo, que realizó bastantes pruebas con esto y lo hacía en referencia
a un debate que tuvo con el gobernante de Siracusa en aquel momento sobre mover unos barcos, ¿vale? Nos vamos con el noveno invento ya. Estoy yendo muy rápido, no me gusta tanto. Que después hay que hacer más vídeos y ahora estamos dos solos, pero bueno, ahí estamos. El arado. El arado es el noveno invento. Un invento que hoy día puede parecer simple, pero que ayudaba a todo en el tema de la agricultura, porque si no se comían los mocos, durante el tercer milenio antes de Cristo, que facilitaba la siembra al arrastrarlos por el suelo en origen por mano humana. Es decir, sabéis que los arados hoy en día los tiran los animales. Y en la antigua Grecia, pues en este momento te ponías el arado al hombro y para adelante. Eso te tenía que dejar la espalda, eso era mejor que un gimnasio, te dejaba la espalda que parecía fisioculturista. Eso te arrancaba la piel. Hasta que después van a añadir animales porque van a decir, no me quiero morir todos los días. Y hoy, hasta hoy en día, donde vemos tractores con arados gigantes de hierro, que o sea, un campesino mesopotámico ve un tractor de hoy en día y yo creo que se tira por un puente, ¿vale? Y después nos vamos con el último invento, que es el papel moneda, los billetes. Y no quería sacarlo de vuelta, pero resulta que son otra vez los chinos, que lo han inventado absolutamente todo. ¿Por qué? Porque son más antiguos, básicamente. Que crearon el Jiaozi durante la dinastía Song en el siglo X a.C., que es el primer billete con valor monetario de la historia, que por cierto salió brutalmente mal. ¿Por qué salió brutalmente mal? Primero que nada porque su valor varía, dependiendo del producto. Es como si yo mañana te paso un billete y digo, bueno, pues vale 5 o 100 euros. Pues más o menos era así la barbaridad. Además, si lo querías pasar moneda después de haberlo usado, te cobraban una tarifa. Y además, aunque habían puesto unos sellos imperiales, había un montón de falsificaciones en el mercado y se popularizaron los más baratos. ¿Por qué? Porque la gente no iba a mover grandes cantidades de dinero teniendo las monedas que se ahorraban usando mejor billetes. Y esto lo que pasó al final es que se paró su producción, pero durante varias décadas los son tuvieron que acarrear con los billetes que ya se habían emitido, que se vieron circulando, muchas falsificaciones e imitaciones que se habían utilizado en el mercado, que incluso copiaban los originales que se producían cada 2 años hasta que se dejaron de producir. Y curiosamente, hay una edición de producción que se hizo cuando se paró. En varias provincias llegó tarde el mensaje y ya lo habían hecho. Entonces dijeron, bueno, pues ya que estamos, lo repartimos. Para que veáis que bien funcionaban los estados en aquella época. Y con esto hemos terminado los 10 inventos. Como podéis ver, buena parte de ellos son en China. Esto se debe principalmente a que China abarca un gigantesco territorio y una buena parte de la historia humana. Lo que pasa es que se ha puesto más en valor ahora con los nuevos estudios del mundo desde un ámbito más internacionalista y globalista, abarcando un poco a Europa, aunque Europa también tiene un montón de inventos nuevos. Evidentemente he tenido que hacer un poco de trabajo de investigación. Por ejemplo, lo de los incas, lo de la conserva, yo eso no tenía ni idea. Yo estuve investigando, ¿no? Digo, voy a buscar inventos, tal. Porque este vídeo lo he ideado yo, aunque yo no he hecho ni el proyecto, ni las imágenes que se van a poner, ni nada, pero la idea era mía. Entonces, pues digo, me voy a informar. Y yo me quedé flipando y estaba diciendo, ¿esto qué? ¿Qué conserva de alimentos? Yo estaba más perdido, porque además, si vosotros buscáis la liofilización esta, vais a encontrar imágenes modernas. Y claro, yo estaba tipo diciendo, vale, pero ¿y los incas cómo cojones lo hacían? Claro, que tardé como tipo una semana entera en enterarme del método, que es una tontería, como habéis visto, que es meterlo en una almacén en una montaña de frío y esperar que se congele. Pero claro, el simple hecho de que se les ocurriese no se les ocurrió a nadie más. Entonces, para ellos la medalla. Entonces, nada, me alegro de haberos visto y haber hecho este vídeo. Espero que os haya gustado. Para más vídeos, darle a la campanita y suscribirse. Y nada, benvenuti y buen día.